Bueno, entonces para hallar el vector resultante de esta suma de vectores, entonces aplicamos el concepto de que si yo tengo un vector, lo debo expresar en sus componentes cartesianas. Y si lo voy a sumar con otro vector, el otro vector también lo debo expresar en componentes cartesianas. Una vez que tenga los dos vectores expresados en componentes cartesianas, el vector resultante se obtiene sumando ax más bx, sumando algebraicamente las componentes de la y más suma algebraicamente las componentes de j más, algebraicamente quiere decir que hay que tener en cuenta los signos de ax y de bx, los signos de ay y de y y los signos de az y bz. Entonces az más bz y al resultado le coloco k. El resultado pues es un número en y, un número en j, un número en k, o sea otro vector. Entonces cuando se suman dos vectores el resultado es otro vector. Si estoy en 3D pues va a ser otro vector en 3D. Entonces lo primero es obtener esta fuerza, vamos a llamarla A, de 75 libras, obtener las componentes AX, AY y AZ de esa fuerza A, o de ese vector A. Igual, para este vector B, que es una fuerza, debo obtener BX, BY y BZ, para poder sumar los dos vectores. Entonces, empecemos con el vector A. El vector A se vuelve sencillo porque está en el plano YZ. Está allá, en el plano YZ. Quiere decir que no tiene componente en X. Como está en el plano YZ, la componente en X es 0 y solo tiene dos componentes. Las dos componentes las saco ayudado por el triángulo que aparece ahí. En ese triángulo yo voy a decir que este angulito pequeñito ahí, que ese angulito lo voy a llamar alfa. Y si ese angulito del triángulo pequeñito es alfa, quiere decir que este triángulo de fuerzas que voy a formar acá, con las dos componentes con la componente AY y con la componente AZ, y obviamente con la fuerza A, que es 75 libras y que es la hipotenusa. Entonces en ese triángulo de fuerzas, este angulito pues es el mismo del triángulo pequeño de distancias, alfa. Y si yo me guío por ese ángulo que ya conozco, o por esa relación que ya conozco, y que es seno de alfa igual a 7/25, muy bien, coseno de alfa igual a 24/25. Entonces ya puedo hallar las componentes de A. Entonces voy a decir que la componente AZ de A es, como esto ya es fuerza, entonces yo miro el triángulo de fuerzas y en el triángulo de fuerzas la hipotenusa es 75 libras. Como AZ es el cateto opuesto a alfa, entonces vamos a trabajar con seno. Entonces esto por seno de alfa, o sea por 7/25. Bueno, al hacer la operación se obtiene que AZ es igual a 21 libras. Ese es el valor de la componente AZ. La componente AY es la hipotenusa, nuevamente 75 libras. Como AY es el cateto adyacente a alfa, entonces vamos con coseno. Entonces por el valor del coseno de alfa, que son 24/25. Entonces haciendo operaciones obtenemos que el valor de AY
Esto es magnitud, ¿no? El valor real Y es 72 libras. Bueno, y ya tenemos las dos componentes, bueno, las tres componentes de A. Entonces, A lo voy a expresar en forma vectorial cartesiana. Eso es, A es igual a AX, 0 en Y, más AY, 72 en J. Bueno, pero miremos una cosita de esa J. El eje Y es positivo aquí hacia la derecha, ¿cierto? El eje Y es positivo hacia la derecha. Y el AY, la componente AY, va para la izquierda. Luego aquí realmente vamos a colocar menos 72 en J. AZ va para arriba y el eje Z es positivo hacia arriba, entonces más 21 en K. Y ahí está expresado nuestro vector A en forma vectorial cartesiana. Ahora hacemos exactamente lo mismo con el vector B, solo que el vector B tiene más dificultad. El vector B se ve que está a 30 grados por debajo de este plano, que es el plano del piso. 30 grados hacia abajo de ese plano del piso está el vector B. Pero está bajado verticalmente, aquí hay un ángulo recto. Luego ese triángulo es rectángulo. Si yo soluciono ese triángulo rectángulo que aparece ahí, voy a caer en cuenta de lo siguiente. Que esta es la componente BZ. En este triángulo esa es la componente BZ. Y que esta que es la proyección del vector B hacia el piso, es BXY, correcto. La proyección del vector sobre el plano XY, BXY. Entonces, de ese triángulo rectángulo que tenemos ahí, que forma ángulo recto acá en esta esquina, y que mide 30 grados acá, decimos que BZ es el cateto opuesto del triángulo, y como es el cateto opuesto, es la hipotenusa, que son 55 libras, aquí está la hipotenusa del triángulo, 55 libras, por el seno, por ser el cateto opuesto, por el seno de 30 grados, porque es opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces BZ nos da 22.5 libras. BZ 22.5 libras. Y el otro lado del triángulo se llama BXY. BXY es el cateto adyacente a 30 grados. Entonces el cateto adyacente son las 55 libras, que es la hipotenusa, por el coseno de 30 grados. Entonces BXY es igual a 47,6 libras. Pero ese BXY lo voy a utilizar allá para hallar BX y para hallar BY. Entonces, si me proyecto ahora el triángulo que hay en el piso, este triangulito, esto es BX, porque es la paralela al eje X, la componente paralela al eje X. Y esta es BY.
Y en ese triangulito podemos trabajar con este ángulo interno acá, que es de 30 grados. 30 grados porque el complementario que está al otro lado son 60 grados. Entonces, manejando el triangulito para el ángulo de 30 grados, voy a decir que BX es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Entonces BX es la hipotenusa del triángulo que está en amarillo, que es BXY y que es 47,6 libras, por el seno de 30 grados. Por el seno porque BX es el opuesto al ángulo de 30 grados. E inmediatamente digo que BY es las mismas 47,6 porque es la misma hipotenusa, pero aquí por el coseno de 30 grados. Y entonces BX nos da 23,8 libras y BY nos da 41,12 libras. Y ahora sí podemos expresar el vector B en sus tres componentes. Entonces vamos a decir que el vector B es igual, la componente en X, 23,8 en Y, pero tenemos que ver la componente en X si va hacia el Y positivo o negativo, hacia el eje X positivo o hacia el eje X negativo. Positivo, ¿cierto? Al ver la gráfica es positiva. Entonces en Y, la de J también va hacia el lado positivo, entonces más 41,12 en J, y la componente en Z va hacia el Z negativo, o sea, vale menos 22,5, bueno, vale 22,5, va en la dirección menos K. Y listo, está expresado el vector B en forma cartesiana. Una vez que tengo los dos vectores, el vector A y el vector B en forma cartesiana, entonces ahora procedo a sumarlos. Entonces la resultante de esos vectores es igual. Entonces sumo la Y del vector A, que es 0 en Y, más la Y del vector B, que es 23,8, entonces 23,8 más 0, pues 23,8 en Y, más, vamos con las Jotas. Entonces la J del vector A es menos 72, y la J del vector B es más 41,12, esa es la resultante en J, más la K del vector A es 21 y la K del vector B es menos 22,5. Luego el vector resultante de esos dos es igual a 23,8 en Y menos 30,9 en J menos 1.5 en K. Pero como además del vector resultante me piden hallar, el ejercicio dice, halle el vector resultante, determine su magnitud y sus ángulos coordenados. Magnitud y ángulos coordenados. Entonces la magnitud del vector resultante la hallamos como la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Es decir, 23,8 al cuadrado más, bueno, uno debería colocar menos 30,9 al cuadrado más menos 1.5 al cuadrado. Luego la magnitud del vector resultante es 39 libras, porque yo estoy midiendo una fuerza ya, entonces el resultado va a estar en libras, me estaban dando libras. Y los ángulos, entonces alfa es coseno a la menos 1 de la componente en X sobre la magnitud del vector.
Al hacer esa operación nos da que alfa es 52.4 grados. Beta es coseno a la menos 1 de la componente en y sobre la magnitud del vector, entonces beta nos da 142,4 grados. Y gamma es la componente en z sobre la magnitud del vector. 92,2. Fíjese que dos ángulos nos dieron mayor de 90 grados. Para graficar el resultante se coloca las tres componentes en un sistema cartesiano. ¿Listo? A continuación dibuja a escala, dibuja 23,8 en y. Entonces acá viene, usted puede decir 10, 20, 30. Entonces 23,8 en y es como por acá. Y luego dibuja la j, menos 30,9. Como está negativa, pues tiene que irse hacia los negativos. 10 menos 20 menos 30. O sea, aquí teníamos 10, 20, 30. Y luego lo que hago es intersectar los dos puntos. Voy a intersectar la coordenada 23,8 en y, la trazo paralela, con la coordenada 30,9 en j. Donde se corten las dos, a partir de ahí debo sacar la de k, que es menos 1,5. Como es negativo, yo puedo decir que este es z negativo. Y vamos a dibujar, vamos a suponer que aquí estamos en menos 10 en k, ¿cierto? Como es solo menos 1,5, entonces imagínense que 1,5 es este segmento. Ese segmento lo tomo a partir del punto de intersección acá, hacia abajo, bajo esa cantidad. Y ahí queda la cabeza del vector. Y mi vector lo voy a dibujar entonces desde el origen del sistema cartesiano. Ese es mi vector resultante. Va del origen del sistema cartesiano hasta el punto que grafiqué allá. Y entonces lo que les quería hacer caer en cuenta es, fíjense lo siguiente. Alfa es este ángulo, que es un ángulo de menos de 90 grados, 52,4 grados. Para graficar beta, debo hacer este recorrido. Hasta ahí llevo 90 grados cuando me choco con el plano XZ y debo continuar hasta llegar al vector. Es decir, un ángulo de 142,4 grados desde el eje Y. Y gamma, entonces arranco el eje Z, cuando me encuentro con el plano del piso llevo 90 grados, pero sigo bajando otro poquito más, 92,2 grados. Y allá está mi vector resultante. Solo 0.5 de la componente en Z.